Muy bien, entonces el día de hoy en el curso de física vamos a ver nosotros electromagnetismo, eh, primera parte. ¿De qué trata este tema? Bueno, la semana pasada habíamos visto nosotros el magnetismo, las propiedades del imán, habíamos hablado del campo magnético, ¿no es cierto? Y continuando ahora con digamos, en base a esa teoría que habíamos aprendido la semana pasada, vamos a ver ahora sus cálculos matemáticos. ¿Ya? Y empezamos con la primera ley llamada la ley de Biot-Savart-Laplace, ¿no? El cual plantea pues que se puede relacionar todos los parámetros que intervienen en un campo magnético y calcular su valor numérico. ¿Cómo así? Vamos a tener algunos casos, ¿ya? El primer caso, hay varios, pero vamos a ver este caso en especial. Trata para un conductor de gran longitud. Obviamente un conductor recto, como usted lo puede visualizar en la pizarra, un conductor de gran longitud, ¿no? Que es recto, porque vamos a encontrar conductores circunferenciales perdón, en forma de curva, ¿no? O circulares, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a ver nosotros es este caso para un conductor recto, pero que sea de gran longitud, es decir, esto significa, gran longitud significa que pues no conocemos, digamos, cuál es el inicio ni el fin del conductor. También se le llama a este conductor de gran longitud, también se le llama infinito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en un problema nos manifiesten que un conductor es infinito, entonces nos está hablando de un conductor de gran longitud. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre para un conductor de gran longitud que transporta una cierta cantidad de corriente, una intensidad de corriente representado por la letra I? Bueno, acá nosotros observamos, pues, que este conductor está transportando una cantidad de corriente I. Y a una distancia de este conductor eh, colocamos un punto y nosotros queremos determinar cuál es la intensidad de campo magnético en ese punto. Recuerden ustedes que cuando teníamos un imán, les había yo comentado de que el imán alrededor de él genera pues un campo magnético y dependiendo de la distancia, nosotros podemos deducir que la intensidad de campo depende de la distancia. Mientras más cerca esté, perdón, en este caso del imán, mayor será la intensidad, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara, según este gráfico, ¿quién tiene mayor intensidad de campo magnético? Su respuesta debería ser A. ¿Y quién tiene menor? Obviamente B. Entonces acá ya podrás notar que la intensidad del campo magnético depende de la distancia, pero no solo de la distancia, sino también de la intensidad de corriente que pasa por el conductor. Esto era para un imán, pero como ya lo planteó también Oersted, cuando un conductor transporta corriente eléctrica, se convierte prácticamente en un imán. ¿De acuerdo? Es decir, este conductor de gran longitud prácticamente al transportar corriente eléctrica se convierte en un imán artificial. Y este imán pues va a generar campo magnético a su alrededor. Y nosotros podemos coger un punto cualquiera y calcular el campo magnético en ese punto. La fórmula para determinar la intensidad de campo magnético, ojo, la intensidad de campo magnético o inducción magnética, también se le llama así, se representa con la letra B, ¿de acuerdo? Y acá podemos nosotros entonces decir la inducción magnética en el punto P o también la intensidad de campo magnético en el punto P, cualquiera de los dos términos es válido, es igual a U sub 0. ¿Qué cosa es U sub 0? Se llama permeabilidad magnética en el vacío. Es decir, este parámetro es una constante, ¿de acuerdo?
que tiene que ver pues con, digamos, la facilidad que permite un cuerpo para que un campo magnético se presente. Entonces, ya más adelante lo vamos a hablar con más detalle, ¿de acuerdo? La letra I viene a ser la intensidad de corriente que pasa por el conductor. Recuerde que se mide en amperes, aquí está 2pi, es una constante que también se va a utilizar, todo dividido entre 2pi por d. D viene a ser la distancia que hay desde el conductor hasta el punto. Algunos también, o en algunos libros, usted lo va a ver también como el radio. Entonces no te vayas a asustar, ¿ya? Si en una fórmula está la letra D, como aparece aquí, o tal vez en algunos casos van a colocar la letra R. Bueno, yo personalmente ya estoy acostumbrado a trabajar con R. R o D va a ser lo mismo, muchachos. Recuerden que significa el radio o la distancia. ¿Entendido? Y algo que sí debes tener en cuenta es el valor de la permeabilidad magnética, cuyo parámetro vamos a usar acá nosotros, y su valor pues es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre ampere o por ampere. Muy bien, entonces no te olvides esta fórmula. Se utiliza solo esta fórmula para un conductor de gran longitud y que obviamente sea recto. Para otros conductores, como por ejemplo una espira, ¿no? Acá yo tengo un conductor que ya no es recto, ¿no? Sino un conductor en forma circular, así como un anillo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, en esos casos también se puede determinar la intensidad del campo magnético o la inducción magnética. Ya, por ejemplo, acá yo tengo un anillo, mi conductor es lo que está acá resaltado de amarillo. Este es mi cable conductor. Por ahí está pasando corriente, ¿de acuerdo? Y la corriente pues gira o se transporta como señala acá el gráfico, ¿no? Mirándolo desde arriba, por ejemplo, desde la parte superior, gira en sentido antihorario, ¿no es cierto? Y bueno, esta flechita que está acá es un vector que representa a la inducción magnética en el centro de la espira. A este conductor en forma de anillo se le llama espira. ¿Ya? Y el campo magnético siempre va a estar en el centro. Puede estar para arriba o puede estar para abajo. ¿Y cómo vamos nosotros a saber, profesor, si se grafica hacia arriba o hacia abajo? Bueno, a ver si es que hay necesidad de explicarte, te voy a explicar una regla que nos va a ayudar a determinar hacia dónde va a girar o hacia dónde se va a dirigir la inducción magnética o campo magnético. Muy bien, entonces en este caso pues la inducción magnética B se halla también multiplicando la permeabilidad magnética, que ya hemos visto hace un momento, su valor es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere, ¿no? Por I, que es la intensidad de corriente, sobre 2 por R. Recuerda que en el problema anterior utilizaban la letra D, pero también se puede utilizar la letra R, ¿no? Acá específicamente sí se tiene que utilizar R porque es una circunferencia y este pues tiene un radio. Bien, la unidad para la inducción magnética va a ser el Tesla, en honor a Nikola Tesla, ¿ya? Y bueno, ya cada uno de los parámetros que aparecen en la fórmula ya te los he explicado qué significan. Bien, muchachos, vamos a los problemas. Tal vez algunos se pregunten, profesor, ¿cómo sé hacia dónde va la inducción magnética o cuál es su dirección? Como usted señaló acá en el gráfico, como te dije, ¿no? Acá la inducción magnética va hacia arriba, pero también puede ir hacia abajo. Bueno, para esto existe una regla, pero te invito a que lo investigues, llamada regla de la mano derecha. Si quiere aprenderlo, puede ver mis videos de cuarto y quinto año de secundaria, que ya he desarrollado esa clase, y también esa regla que te acabo de mencionar. Muy bien, vamos a desarrollar entonces los problemas en base a esa ley de Biot-Savart-Laplace. Y vamos pues con el primer ejercicio.
Nos pide aquí calcular el módulo de la inducción magnética. A ver, ¿qué significa el módulo de la inducción magnética? El término módulo significa valor numérico. ¿De quién? De la inducción magnética. Recuerde usted que la inducción magnética es lo mismo que decir intensidad de campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos que se presenta un cable, hay una distancia de 5 metros desde este punto Q hacia el cable, ¿no? Y bueno, y nos dicen que este conductor es de gran longitud, significa que es un conductor infinito. Entonces vamos nosotros a anotar los datos que tenemos, ¿ya? Nos piden a nosotros hallar B. Bueno, no olvide que B significa el valor de la inducción magnética o intensidad de campo magnético. Nos piden hallar el módulo de esa inducción magnética, es decir, el valor de este vector B. Bueno, no sabemos cuánto es, por eso le he puesto signo de interrogación. Sabemos que la distancia que hay desde el conductor hasta el punto es 5 metros. Para asegurarse que la distancia debe ser correctamente graficada, siempre va a aparecer un ángulo de 90 grados. Es decir, ¿cómo determino la distancia? La distancia va a ir desde el punto donde nosotros queremos conocer la inducción magnética hasta el conductor, pero esa recta que se forma debe también pues ser perpendicular al conductor, es decir, formar 90 grados, tal como ocurre acá. Y ese 5 recién será considerado la distancia o el radio, como ya te mencioné en la teoría anterior. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que la intensidad que pasa por el cable conductor es de 5 amperes, ¿no? Y además no olvides que debemos utilizar nosotros la permeabilidad magnética. Esto ya poco a poco lo vas a ir aprendiendo según vas practicando. Claro que si no practicas nunca lo vas a aprender. No, la permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. Todos esos parámetros los vamos a usar, ya que la fórmula para determinar la inducción magnética en un cable o en un conductor recto, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Permeabilidad por la intensidad sobre 2pi por R. Recuerde que en la fórmula estaba la letra D y yo te dije que voy a utilizar o estoy acostumbrado a utilizar la letra R, que es lo mismo prácticamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros vamos a reemplazar los valores que tenemos aquí en la fórmula que ya estamos viendo en pantalla. Entonces reemplazamos la permeabilidad magnética, acá esta es 4pi por 10 a la menos 7, ahí está 4pi por 10 a la menos 7, y es la intensidad que es 5 amperes, solo coloco el número 5, abajo 2pi no lo cambio, y el radio o la distancia que hay del conductor hasta el punto Q en este caso es 5 metros, por lo tanto pongo ahí 5 también. Un detalle, la distancia siempre debe estar en metros, entonces ahí está ese 5. Bueno, acá simplemente muchachos, ya esto ya es álgebra, pues simplificamos, se van los pi, se va este 5 con este 5, ¿no? Acá saco mitad, arriba me queda 2, y abajo se ha simplificado todo, por lo tanto nos queda 1, ¿no? Entonces arriba nos queda 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Y esa sería la respuesta pues al problema. La inducción magnética valdrá 2 por 10 a la menos 7 Tesla. ¿Entendido? Esa es la unidad de la inducción magnética. Vamos ahora con el siguiente problema. Como ya te expliqué de forma más detallada el ejercicio anterior, este lo voy a desarrollar un poco más rápido. Acá nos dice, se muestra un conductor de gran longitud, el cual transporta una corriente I. Bueno, ahí está la corriente I. Ya sabes, conductor de gran longitud, conductor infinito, ¿no? Y obviamente, según estamos observando en el gráfico, es conductor recto. Si el módulo de la inducción magnética en Q, es decir, en este punto Q, es 20, este término, este simbolito, ya creo que ustedes deben saber, muchachos, qué significa, ¿no? Como ya te dije, no es la U el mejor equipo del Perú, sino esto de acá significa micro. Y eso tenemos también que tenerlo en cuenta, muchachos. Ya tú no puedes ir a un examen sin saber los submúltiplos. Micro significa 10 a la menos 6.
Ya lo hemos utilizado ya en electrostática. Nos piden calcular el valor de I, es decir, cuánto es la intensidad de corriente. Bueno, tenemos los datos, nos dicen que la inducción magnética en el punto Q es 20 por 10 a la menos 6, ahí está. Acá es 20 micro, yo aquí lo he puesto ya como 20 por 10 a la menos 6, Tesla, ¿no? La distancia o el radio es 2 centímetros, pero ten cuidado. Hace rato te mencioné que la distancia o radio no debe expresarse en centímetros, o mejor dicho, debe expresarse en metros, y acá está en centímetros. Entonces, yo lo voy a pasar a metros. ¿Y cómo lo paso a metros? También submúltiplo. Centi es un submúltiplo de 10 que significa 10 a la menos 2. ¿Entendido? Estas cositas ya tienes que ir aprendiendo. Entonces, si yo en lugar de centi coloco su valor que es 10 a la menos 2 y me quedo con el metro. Es decir, 2 centímetros equivale a 2 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, nos piden hallar la intensidad de corriente. ¿Ya? Antes de continuar, déjame decirte que lo que nosotros vamos a utilizar en cuanto al radio no va a ser este 2 centímetros, sino lo que vamos nosotros a utilizar es su equivalente en metros, es decir, 2 por 10 a la menos 2 metros. Por eso se ha transformado. Por último, no olvides que la permeabilidad va a estar presente siempre y es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Muy bien, entonces nosotros sabemos pues que la inducción magnética, como ya lo hemos visto en el problema anterior, es permitividad o permeabilidad, perdón, por la intensidad sobre 2pi por r o la distancia, que en este caso es 2 por 10 a la menos 2. Mucho cuidado. Reemplazo los valores, ya que nos dicen que la inducción es 20 por 10 a la menos 6, ¿no? Acá está el valor de la permeabilidad, 4pi por 10 a la menos 7, y no sabemos cuánto es el valor de I, que es la intensidad, por lo tanto lo pongo como está. Abajo 2pi, y el radio o la distancia es 2 por 10 a la menos 2 metros. No olvides que esa es la que se debe utilizar. Bueno, ahí ya se acabó ya la parte física. Acá simplemente voy a reducir, ¿no? Se va pi con pi. 4 se va a simplificar con 2 por 2. ¿No es cierto? Es decir, me va a quedar acá 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2, ¿no? Por en el otro lado, perdón, 20 por 10 a la menos 6. A ver, ¿qué es lo que he hecho acá? Este 10 a la menos 2 va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? 10 a la menos 2 pasa al otro lado a multiplicar, ahí está. ¿A qué multiplica? A 20 por 10 a la menos 6, ahí está, 10 a la menos 2. Recuerda esto muy bien porque no lo voy a volver a repetir detalladamente. Este 10 a la menos 7 está multiplicando al i, por lo tanto ahora pasa a dividir al otro lado. Acá está 10 a la menos 7 y la intensidad se va a quedar solo, que es la que nosotros queremos calcular. Bueno, muchachos, aquí ¿por qué aparece 2 por 10? Se preguntarán algunos. Este 20 me conviene escribirlo como 2 por 10. ¿Y por qué? Si nosotros nos fijamos, lo que sigue a continuación son exponentes de 10, 10 a la menos 6, 10 a la menos 2, abajo 10 a la menos 7, por lo tanto me conviene quedarme con el 2 y sacar al 10 para que se simplifique o se opere con los otros términos, ¿de acuerdo? Así que ya te estoy explicando ahí por qué en lugar de 20 escribí 2 por 10, ¿de acuerdo? Bueno, acá vamos a aplicar un poco de álgebra, ¿ya? A ver, vamos en la parte superior. ¿Me vas a ayudar, por favor? Al 2 lo voy a dejar ahí solito. Y acá tengo bases iguales, ¿no? ¿Te recuerdas? Bases iguales que se multiplican, se colocan la misma base, ¿no? Y los exponentes normalmente se suman. Bueno, en este caso, sumar es relativo porque según el signo se efectúa. Entonces acá tengo 10 a la 1, ¿ya? No hay exponente, se supone que está el 1, entonces este 1 se va a restar con el 6 porque es menos. Si hubiera aparecido acá 6 positivo, normal lo suma, ¿no? Es 1 menos 6, 1 menos 6 es menos 5, ¿no es cierto? Menos 5 menos 2, ¿cuánto es? Menos 5 menos 2 es menos 7, me parece, ¿no es cierto? Ahí está. Es decir, arriba me va a quedar entonces
10 a la menos 7. De todo esto que está encerrado aquí me va a quedar 10 a la menos 7. Pero si te das cuenta, este 10 a la menos 7 que nos va a quedar arriba operando todos los exponentes de 10, ¿no? También se aparece abajo. Entonces, fíjate acá, yo lo he hecho de esa manera, ¿ya? Hay otra forma de hacerlo también, este 10 a la menos 7 puede subir como 10 a la 7, ¿ya? Eso también es bastante aplicable, ¿ya? Ojo, acá te estoy presentando de las dos maneras. Este 10 a la menos 7 también puede subir al numerador en el mismo lado, ¿ya? Como 10 a la 7. Se cambia el signo nada más, ya te había explicado también en problemas anteriores. Cualquiera de las dos formas usted lo puede tomar para resolver el ejercicio. Ya, en este caso, he tomado yo subiendo este 10 a la menos 7, ya no me queda nada abajo. Y bueno, acá operando todo, también te va a quedar pues simplemente 2. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá hay 1. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de esa manera. A ver, como ya te expliqué, fíjate acá. Ya, vamos a ver, mira. Acá 10 a la 1, 10, bueno, entonces colocamos un solo exponente, una sola base, que es 10, y los exponentes lo operamos, ¿no? 1 menos 6, menos 7, menos 5, menos 5, menos 2, menos 7, 10 a la menos 7, por 10 a la 7, bueno, te va a quedar 10 a la 0, ya que 7 positivo te va a salir, 7 negativo te va a salir de los primeros 3, y 7 positivo te queda luego, ¿no? Entonces, los exponentes se van a anular y te va a quedar 0. Pero no vayas a pensar que 10 a la 0 es 0. Usted sabe que todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Entonces acá te va a quedar al final 2 por 1, que resulta siendo 2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces tenga cuidado usted con las operaciones algebraicas que se presentan en los problemas. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos el ejercicio 4. Nos dice por un alambre conductor rectilíneo muy largo, como se muestra en la figura. Bueno, ya sabes acá. Circula una intensidad de corriente 0,8 amperes. Calcule la magnitud del campo magnético en el punto P. Bueno, ya problema, digamos, similar a los otros dos, pero algunas cositas tal vez tengamos que notar. ¿Qué tenemos? La intensidad que es 0,8 amperes. Ahí nos dice como dato. Bueno, yo te aconsejo cambiar este 0,8 en función a un exponente de 10. Es decir, 0,8 es 8 entre 10, usted ya lo sabe ya, ¿de acuerdo? Es 8 entre 10, ¿no? Pero este es 0,8, ¿no es cierto? Pero como ya te dije, yo puedo escribirlo así, 8, el 10 que está abajo lo puedo subir a la parte superior de la misma fracción, ¿no? Pero con el signo cambiado. Acá es 10 a la 1 en realidad, y acá va a ser 10 a la menos 1. ¿Ya? Esta dinámica que te estoy explicando lo vamos a usar bastante, ¿ya? Así que anda acostumbrándote. Entonces, en lugar de 0,8 puedo poner 8 por 10 a la menos 1 ampere. Ahí está. ¿Entendido? Muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque me va a facilitar en resolver el ejercicio. Si usted desea, lo puede dejar como está. Ya eso ya depende de cada uno a la hora de operar. ¿Qué más? Nos piden allá la inducción magnética en el punto P, no sabemos cuánto es. El radio es 20 centímetros o la distancia es 20 centímetros, pero recuerda que yo no voy a utilizar centímetros, ¿no? El término centi significa 10 a la menos 2, así que acá tendría así 20 por 10 a la menos 2 metros. ¿No es cierto? En vez de centi, pongo metros. Eso sería el valor. Pero yo no quiero 20, ¿no? Me conviene dejarlo todo en función de 10, porque este 20 tiene pues un 10, sería entonces 2 por 10, ¿no? Y por este 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? Con este se va a reducir, acá está como 10 a la 1. Bueno, yo quiero un solo 10, así que sería 2 por 10. Operamos los exponentes, ¿no? 1 menos 2 será menos 1 metro. Entonces, acá 20 por 10 a la menos 2 equivale a decir a 2 por 10 a la menos 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el valor que yo estoy colocando acá. En lugar de 20 centímetros, voy a colocar su valor en metro, que es 2 por 10 a la menos 1 metro. Ya sabes por qué estoy escribiendo menos 1, ¿no? Ya te expliqué por qué. Bien, muchachos, entonces, la permeabilidad, como te digo, ahí está. Ya tú lo conoces, te estás familiarizando. Bueno, la fórmula es la misma que vamos a utilizar, ¿no? Permeabilidad por intensidad sobre 2pi por la distancia.
Bueno, reemplazamos los valores, permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad, como acá ya lo hemos transformado, es 8 por 10 a la menos 1, ¿no? Sobre 2pi por el radio o distancia, que es 2 por 10 a la menos 1. Pero, y fíjate acá, ¿no? Cómo conviene hacer esa transformación. Pi se va con pi, 2 por 2, 4, arriba se va con ese 4, fíjate, 10 a la menos 1 se simplifica con 10 a la menos 1 y solo te queda el 8 con el 10 a la menos 7 y esa sería la respuesta final al ejercicio. ¿Te das cuenta? Entonces resulta más fácil, ¿no?, en aplicar esos criterios. Vamos con el siguiente problema. La figura muestra un conductor rectilíneo de gran longitud. Bueno, se repite lo mismo. Si la intensidad de corriente que circula por el conductor es 4 amperes, acá está, fíjate, el conductor es este, ¿ya? Calcule la magnitud del campo magnético en el punto P. Bueno, vamos a ver, muchachos. Primero, no te vayas a emocionar. La distancia que hay desde P hasta el conductor no es este 20 por si acaso. Yo te había aclarado que la distancia se grafica desde el punto hasta el conductor, pero con la condición de que forme 90 grados, ¿no? ¿Quiénes? La recta desde el punto hasta el conductor. Es decir, esta línea de color rojo será la distancia que nosotros vamos a usar y no este 20. Así que tenga cuidado cuando vea problemas de este tipo. Profesor, ¿para qué me dan el 30 grados? Bueno, acá tienes un triángulo rectángulo, pues hipotenusa es 20 como 2K, el que se opone a 30 es K, es decir, 10 centímetros. ¿De acuerdo? Ese 10 centímetros que acaba de aparecer ahí será la distancia que nosotros vamos a usar y no el 20. Así que mucho cuidado, muchachos. Bueno, entonces ahora sí voy a colocar mis datos. La intensidad es 4 amperes, el radio es 10 a la menos 1 metro. Profesor, pero acá dice 10 centímetros. ¿De dónde saca usted 10 a la menos 1? Bueno, te dejo como tarea, ya que usted recuerde que centi es 10 a la menos 2. Acá tengo 10 por 10 a la menos 2, ¿no? Centi significa 10 a la menos 2, metros sería acá, ¿no? ¿Y de dónde salió 10 a la menos 1? Bueno, que es 1, ¿no? 1 menos 2 es menos 1, y por ello, pues, que el radio sería entonces 10 a la menos 1 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos como dato? Bueno, otro dato que tenemos nosotros es, o nos piden en este caso, la inducción magnética. ¿Cuánto vale? No sabemos, ¿no? Y la permeabilidad, que ya es 4pi por 10 a la menos 7, ya conocido para usted. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La misma, ¿no? Es decir, la inducción magnética será la permeabilidad por la intensidad sobre 2pi por la distancia. Reemplazamos los valores, 4pi por 10 a la menos 7 es permeabilidad, la intensidad es 4 amperes, solo pongo 4, ¿no? Sobre 2pi por el radio, que es 10 a la menos 1. Bueno, muchachos, entonces acá simplificamos, ya se van los pi, ¿no? Acá puedo eliminar este mitad, mitad, acá me va a quedar 2, ¿no es cierto? Queda 2 y se va a multiplicar con este 4. ¿Entendido? Muy bien. 2 por 4 me va a quedar 8. Ahora, esto de acá también es teoría de exponentes, ¿no? Si no lo quieres hacer como teoría de exponentes, puedes subir este 10 a la menos 1 arriba, sube como 10 a la 1, bueno, en fin, ¿ya? Te recuerda que exponentes iguales que se dividen, se coloca la misma base y los exponentes se restaban, ¿no? Es decir, menos 7 lo voy a restar con el menos 1. Mucho cuidado acá, ¿no? Entonces sería menos 7 menos menos 1. Este menos con este menos se convierte en más, ya sabes, y sería pues menos 7 entonces más 1, ¿no? Es decir, el exponente final sería menos 6. ¿De acuerdo? Entonces acá está por eso ese menos 6, ¿sí? Fíjate acá, 2 por 4 es 8. ¿De dónde salió el menos 6? Menos 7 más 1 es menos 6, pues. ¿Ya? Pero recuerda que el menos 6 es un submúltiplo que significa micro. Por lo tanto, la inducción magnética también generalmente me lo pueden pedir así, es 8 microtesla. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema 7 y último es parecido al problema anterior, por no decir igual, solo que está, digamos, presentándose de otra manera. Fíjate, ve. Por el conductor rectilíneo infinito circula una intensidad de corriente I, 0,9 amperes. Ya sabes que lo debes pasar a un exponente en función de 10. Calcule el módulo de la inducción magnética en el punto P. Y fíjate, la distancia de P a la corriente, perdón, al conductor, debe ser una línea recta que forma 90 grados. Este 15 no lo es. Entonces, hacemos el trazo,
¿no? Y ya sabes que aquí debe aparecer el 90 grados, ¿de acuerdo? Condición importante. Bueno, 37, este es como 5K, es 5 por 3, a 37 se le pone 3K, es decir, 3 por 3, que sería 9 centímetros. Entonces, ya vamos a colocar los datos, la intensidad es 0,9 amperes, bueno, 0,99 entre 10 o 9 por 10 a la menos 1, similar al 0,8 del problema anterior, ¿ya? El radio es 9 centímetros, pero Centi es 10 a la menos 2, así que acá si no se hace ningún cambio, se queda como 9 por 10 a la menos 2 metros. Nos pide la inducción magnética y la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. Bien, muchachos, la fórmula es la misma, que ya estamos viendo en todos los ejercicios. Reemplazo, permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad es 9 por 10 a la menos 1, ahí está. Es necesario convertirlo, te lo sugiero yo. Y abajo tenemos 2pi por el radio, que es 9 por 10 a la menos 2, que ahí también aparece. Bien, muchachos, es hora de simplificar. Siempre cuando simplificamos hay que tener cuidado, no te vayas a emocionar. 9 se va con el 9, pi se va con el pi, acá se va mitad 1, mitad 2. Es decir, arriba solo me va a quedar 2. 2 no se va a operar con nadie porque no queda ningún entero. Solo quedaron ya los exponentes de 10. Y bueno, vamos a aplicar pues un poco de álgebra, ¿no? Arriba, bases que se multiplican, los exponentes supuestamente se sumaban, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿de dónde sale este 10 a la menos 6? A ver, te explico brevemente. Esto de acá equivale a 10, ¿no? Menos 7 más menos 1, bueno, sería menos 8. ¿Sí? Arriba nos queda así. ¿Y abajo qué nos queda? 10 a la menos 2. Entonces, 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 2, bueno, ya sabes que entre estos dos, entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 2, ¿no? Bases iguales que se dividen, se coloca la misma base y los exponentes se restan. Vas a restar el de arriba, menos 8, menos el menos 2. ¿De acuerdo? Acá debe ir un paréntesis, no te olvides. Los que ya tienen práctica pueden escribirlo así nada más. Este menos con este menos, como el caso anterior, se convierte en más y te queda menos 8 más 2. ¿Cuánto es menos 8 más 2? Menos 6. Y usted sabe que 10 a la menos 6 es un submúltiplo de 10 que es micro, ¿no? Es decir, la inducción magnética tomará el valor de 2 microtesla. Bien, muchachos, eso es toda la clase del día de hoy.